Capítulo 10. Consecuencias. Escombros. Eso era todo lo que quedaba de lo que una vez fue la orgullosa aldea de Sunagakure. Restos destrozados esparcidos por un paisaje marcado por la devastación. El aire, denso por el polvo y la desesperación, se cernía pesadamente sobre el enorme cráter que ahora marcaba el corazón de la aldea, un testimonio permanente de su desaparición. En cuestión de minutos, a pesar de sus meticulosos preparativos, los aldeanos habían sido tomados por sorpresa, sus vidas reducidas a fragmentos esparcidos por el desierto. Ese era el precio de la ignorancia, y el costo había sido implacable. Gaara descendió lentamente hacia la arena, una nube de arena arremolinada amortiguó su caída. Mientras miraba a su alrededor y veía el caos que había provocado, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro, pero se desvaneció rápidamente cuando vio una cúpula dorada entreabierta, una indicación de que su padre, Rasa, todavía se aferraba a la vida en su interior. Intrigado, Gaara caminó deliberadamente hacia la cúpula, cada paso cargado con el peso de su historia fracturada. Dentro, Rasa yacía postrado sobre la arena caliente, su cuerpo era un espantoso cuadro de destrucción. La sangre se acumulaba a su alrededor y apenas era reconocible. Le faltaban el brazo derecho y la pierna izquierda, solo unas manchas en la tierra marcaban el lugar donde alguna vez estuvieron. El Kasekaje jadeaba lentamente, el sol se reflejaba en los restos de su vida, un intento inútil de saborear sus últimos recuerdos mientras luchaba por mantenerse consciente. Cuando sus ojos finalmente se enfocaron en Gaara, se abrieron con una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Eres feliz? La voz de Rasa se quebró mientras luchaba por articular la pregunta. Cada palabra era un esfuerzo laborioso. Gaara entrecerró los ojos, un tumulto de emociones se arremolinaba en su interior. ¿Por qué no lo estaría?, murmuró, mirando hacia el cielo abrasador, desprovisto de los colores vibrantes de la vida. Esto tenía que pasar. Al menos, eso era lo que yo pensaba. ¿Por qué? Rasa jadeó, con la incredulidad grabada en sus rasgos, incluso en su dolor. ¿Preguntas por qué? Se burló Gaara, con la voz llena de desdén. Este lugar no me ha traído nada más que sufrimiento. Aquí no hay nada para mí. Lo único que queda es la evolución de este mundo. Idiota, resopló Rasa, esforzándose por mantener la compostura. ¿Cómo planeas reconstruir un mundo en el que no queda nadie? Has asesinado a todos los ciudadanos aquí en tu búsqueda de venganza. Tosió violentamente, el sonido reverberó a través del silencio opresivo, cada convulsión era un recordatorio de su inminente perdición. Si esto continúa, el mundo terminará y te quedarás solo. ¿Es eso lo que realmente quieres? Dime, Gaara. El cuerpo del Kasekaje se estremeció de dolor, pero se mantuvo firme y se negó a permitir que las decisiones destructivas de su hijo quedaran sin respuesta. Había presenciado las consecuencias de las acciones de Gaara y no podía permanecer en silencio. Tal vez sí, tal vez no, respondió Gaara con frialdad, con la mirada fija en las consecuencias de su ataque. El problema es que ya no me importa. Encontré gente a la que podía llamar amigos, gente en la que podía confiar sin dudarlo. Mientras los tuviera a mi lado, nunca estaré solo, sin importar el estado del mundo. Las palabras de Gaara quedaron flotando en el aire, como un amargo recordatorio de los lazos familiares que se habían desgastado desde hacía mucho tiempo. Volvió su mirada intensa hacia su padre. ¿Y tú sigues a Tamashii en busca de compañía? ¿Te convertirías en su herramienta solo para evitar la soledad? La ira que había hervido en su interior explotó a la superficie, sin control. Cállate. Nunca podrías entenderlo. Nunca lo harás. Estuve solo desde el principio. Indefenso, sin nadie con quien jugar, sin nadie que me consolara. Estaba solo. Su voz se quebró, un eco del niño que una vez fue, perdido y abandonado. Rasa permaneció impasible, con el corazón dolorido por el hijo al que no había logrado proteger. Las arenas alrededor de Gaara comenzaron a arremolinarse violentamente, una manifestación de su creciente chakra y rabia. Los ojos de Rasa se abrieron de par en par con horror cuando una figura familiar se formó detrás de su hijo. Una enorme cabeza de mujer, mirando a Gaara con una solemnidad que atravesó el aire. Incluso en la muerte, ella continuó atormentándolo. Gaara, yo. ¿Quieres saber lo más gracioso? Interrumpió Gaara, con voz hueca y sin alegría. Pensé que después de esto, me arrepentiría de mis acciones. Pensé que en lo más profundo de mí, todavía había un rayo de esperanza de que pudiéramos ser una familia. Que esto, hizo un gesto amplio hacia la aldea destruida, me destrozaría, que despertaría algo dentro de mí. Gaara miró a su padre, con rabia mezclada con arrepentimiento. Pero no siento nada.
¿Has visto lo que me has hecho, padre? A Rasa se le partió el corazón al ver las lágrimas correr por el rostro de Gaara, su angustia era palpable. Lo lograste, murmuró Gaara, su voz era un susurro inquietante, soy un monstruo. En un momento de absoluto desafío, los ojos de Gaara brillaron con un tono dorado y levantó la mano, ordenando a la arena que se levantara y rodeara a su padre. Todo lo que he hecho hasta ahora es culpa tuya. Así que, si el mundo se hunde en el caos por mis decisiones, declaró en voz baja y cargada de aprensión, que así sea. Entierro de arena del demonio. Esas fueron las últimas palabras que escuchó Rasa antes de que su visión se oscureciera. El último Kasekaje de Tsunagakure se quedó en silencio, su sangre tiñó las arenas doradas, un testimonio escalofriante del trágico fracaso de un padre, asesinado por las manos de su propio hijo. El sol abrasador colgaba sobre sus cabezas, un testigo solitario de la desgarradora culminación del dolor, la traición y la esperanza perdida. Salto de línea. Se despertó sobresaltado, con el corazón acelerado en el pecho y cada latido reverberando como un tambor de guerra en el silencio de la habitación. El sudor se le pegaba a la piel, un escalofriante recordatorio de la pesadilla que había invadido su sueño. Mientras escudriñaba el espacio tenuemente iluminado, sus sentidos se agudizaron y la ansiedad lo desgarraba desde adentro. De repente, un golpe resonó contra la puerta, que rompió el silencio y lo sacudió. En un reflejo frenético, agarró un kunai, y el acero frío tembló en su mano mientras lo apuntaba hacia la puerta. ¿Quién está ahí? Gritó, con la voz cargada de tensión. Soy Kankuro. ¿Estás bien? Te oí gritar. La voz de Temari se filtró a través de la puerta, cargada de preocupación. Exhaló un suspiro tembloroso, una mezcla de alivio y miedo residual lo invadió. Bajó el arma y se tomó un momento para estabilizarse antes de abrir de mala gana el pestillo de la puerta. Cuando la puerta se abrió con un crujido, Temari entró con el ceño fruncido por la preocupación. Kankuro, ¿qué pasó? Me asustaste. Fue solo un sueño, respondió, forzando la salida de las palabras a pesar de que la duda se aferraba a ellas. ¿Solo fue un sueño? Repitió Temari con escepticismo en su tono. Kankuro, eso no es normal. ¿Qué pasó exactamente? Sus ojos, normalmente agudos e inflexibles, ahora tenían una suavidad que hizo que su determinación vacilara. Dudó un momento, su mano temblaba levemente al pensar en la visión que lo había atormentado. No importa. Se quedó en silencio, evitando su mirada mientras se hundía en el borde de la cama, el peso del sueño todavía presionando fuertemente su mente. Kankuro, la voz de Temari atravesó el aire, cargada de preocupación. Dije que no importaba. Replicó, y la frustración se derramó en sus palabras. Fue solo un sueño. Nada más. Temari abrió la boca para presionar más, pero antes de que pudiera hablar, una repentina ráfaga de viento sacudió las ventanas, aullando como un espíritu inquieto. Suspiró, el sonido cargado de resignación, y volvió su atención hacia la ventana. Esta tormenta no parece que vaya a pasar pronto. Ha estado azotando desde la tarde. Kankuro asintió, con la mirada fija en el cielo turbulento. No es extraño, solo molesto. No importa cuánto tiempo llevemos experimentándolo. Temari se dirigió a la pequeña cocina y llenó una taza con agua antes de ofrecérsela. Él murmuró un agradecimiento silencioso y se llevó la taza a los labios, pero justo cuando estaba a punto de beber, notó una leve grieta que se deslizaba por la superficie de la taza. ¿Qué? Kankuro se quedó mirando en estado de shock, con el corazón acelerado de nuevo. No. No puede ser. Kankuro. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. No puede ser. Kankuro. Sorprendido, se volvió hacia Temari, pero su expresión reflejaba su propio pánico creciente. Volvió a mirar la taza y abrió mucho los ojos. La grieta había desaparecido y la taza parecía intacta. ¿Estaba alucinando? Las implicaciones de semejante pensamiento se arremolinaban en su mente y el miedo lo invadió como una ola de frío. Kankuro, tienes que decirme qué soñaste. Estás actuando como si fueras paranoica, insistió Temari, con un tono de voz que denotaba urgencia. Después de un momento de agonizante pausa, finalmente se dio. Fue papá. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y un joven entró corriendo en la habitación, con el rostro pálido por la alarma. Kankuro-sama. Temari-sama. ¿Qué pasa, Shira? Preguntó Kankuro, con la inquietud carcomiéndole el estómago. Shira dudó un momento, sus ojos se movían rápidamente de uno a otro antes de mostrarle un pequeño pergamino. Esto acaba de llegar por medio de un pájaro mensajero. Lo siento.
Sin pensarlo dos veces, Kankuro le arrebató el pergamino a Shira y su pulso se aceleró mientras él y Temari lo desdoblaban juntos. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y las palabras saltaron hacia ellos como una serpiente lista para atacar. ¿Qué es esto? Jadeó Temari, con la voz cargada de horror. Kankuro se quedó paralizado, con la mente acelerada, la confusión y el miedo arremolinándose. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo? La nota apresurada decía. Los Ichibi atacaron. Retírense a Konoha. Temari se levantó de golpe de su asiento, con el rostro convertido en una máscara de determinación y miedo. Temari. ¿A dónde vas? Gritó Kankuro, y su voz se elevó por encima del estruendo de la tormenta del exterior. ¿A dónde más? Espetó ella, entrecerrando los ojos y mirándome con fiereza. Me voy a casa. Espérame entonces. Gritó Kankuro, agarrando algunos pergaminos mientras se apresuraba a seguirle el ritmo. Mientras se preparaban para partir, Kankuro pensó en su padre y una súplica silenciosa resonó en su corazón. Padre, por favor, mantente a salvo. Salto de línea. El campo de batalla se extendía ante él, un sombrío cuadro donde dos fuerzas se preparaban para enfrentarse, cada guerrero enzarzado en un tenso enfrentamiento, esperando la señal que desataría el caos. Kira tragó saliva, sintiendo el peso del momento asentarse en su estómago como una piedra. El aire crepitaba de anticipación, denso con el olor a sudor y violencia inminente. A lo lejos, vio a los líderes, a Yonoki, comandando sus ejércitos con una determinación inquebrantable, mientras que detrás de él se alzaban Hiruzen y Rasa, con expresiones serias mientras evaluaban a sus oponentes, cada uno calculando sus medios de supervivencia. Sin previo aviso, una llamarada surgió de los comandantes, perforando la atmósfera pesada como un rayo. Era una señal de locaje y, en un instante, los shinobi se lanzaron hacia adelante, cargando hacia la refriega con un instinto primario que los impulsaba a seguir adelante. Un grito de guerra surgió de uno de los shinobi, un intento desesperado por galvanizar los ánimos de sus camaradas. Como un contagio, el grito se extendió por las filas, los guerreros rugieron al unísono, sus voces se fundieron en un solo y poderoso sonido que resonó por todo el campo. Estaban unidos, una sola entidad impulsada por la adrenalina y el miedo, conscientes de que la supervivencia dependía de su fuerza colectiva. Este era su gran escenario, un teatro de guerra donde solo los más feroces prevalecerían. Los pies de Kira golpeaban contra la tierra mientras se unía a la carga, la adrenalina corría por sus venas. No se molestó en gritar, otros se habían ocupado de eso. Su enfoque permaneció único: sobrevivir a esta batalla y regresar a casa con su hermana. Con renovada determinación, desenvainó su espada, el peso de la misma era reconfortante pero siniestro en su mano, y se sumergió en el caos. Peleó con una ferocidad que lo sorprendió incluso a él mismo, acuchillando y apuñalando a la horda aparentemente interminable de enemigos. Con cada oponente que derribaba, dos más parecían surgir en su lugar, una marea implacable que amenazaba con engullirlo. El tiempo perdió todo significado mientras luchaba, el mundo a su alrededor se desvaneció en una confusión de sangre y acero. ¿Cuánto tiempo había pasado? Kira no podía decirlo. Estaba cubierto de sangre, la suya se mezclaba con la de sus enemigos, sus sandalias chapoteaban con cada paso en el líquido espeso y viscoso que tenía debajo. El cansancio le desgarraba la mente, pero siguió adelante, confiando en el instinto puro de supervivencia que había sido perfeccionado en el crisol de la guerra. Se había convertido en una criatura salvaje, un torbellino de muerte y destrucción, cada ataque alimentado por una sed de sangre insaciable que amenazaba con consumirlo. ¿Qué le estaba haciendo esta guerra? Sintió que se resbalaba, la oscuridad de su mente se extendía como un abismo negro, amenazando con hundirlo. Sus ojos se dilataron mientras miraba hacia el cielo, notando una lluvia de kunais y shurikens que descendían sobre él como una granizada de muerte. El instinto se apoderó de él. Hundió su espada en el pecho de un enemigo cercano, utilizando el cuerpo del hombre moribundo como escudo improvisado contra la avalancha de armas. Un kunai le rozó el hombro y otro el muslo. El dolor fue intenso pero fugaz. Lo único que importaba era que sobreviviera. Todavía podía luchar, todavía podía aferrarse a la vida. Su voz se soltó, un grito frenético mientras continuaba abriéndose paso entre la masa de enemigos que lo rodeaban. Todos eran un objetivo, cada figura un obstáculo en su desesperado intento por sobrevivir. Real Academia de Bellas Artes. Una voz se le acercaba, apagada y distante, engullida por la cacofonía de gritos y alaridos de guerra. Estaba demasiado perdido, demasiado inmerso en el caos como para comprender.
La fatiga empezó a filtrarse en sus miembros y pronto se encontró frente a un oponente que estaba fresco y listo para luchar. Con un movimiento rápido, Kira quedó desarmado y se estrelló contra la tierra empapada de sangre. Jadeando, sintió el impacto resonar en su cráneo y su espada quedó fuera de su alcance. A su izquierda, vio una gran roca, un arma esperando a ser empuñada. El shinobi que lo había vencido se movió con intenciones letales, con el objetivo de asestar el golpe final. Pero justo cuando la espada se dirigía hacia él, la adrenalina se apoderó de él y agudizó sus sentidos. En un acto desesperado por sobrevivir, agarró la katana con las manos y detuvo su mortal descenso. ¿Dolor? No sintió nada más que la oleada de instinto de supervivencia que lo recorría. Canalizó chakra hacia sus extremidades y desarmó al shinobi con un poderoso giro, haciendo que la espada volara. Con un repentino estallido de energía, agarró la roca y la blandió, golpeando al enemigo con una fuerza brutal. El shinobi se tambaleó, desorientado, pero no había terminado. Kira aprovechó el momento y volvió a golpear la roca contra el suelo, sintiendo un crujido satisfactorio bajo el peso del golpe. Estaba seguro de que había provocado una conmoción cerebral, pero no era suficiente. Necesitaba la seguridad de que su enemigo no se levantaría de nuevo. Con una patada, derribó al shinobi al suelo y se alzó sobre su cuerpo semiconsciente, jadeando pesadamente y gritando en protesta. Pero debajo del agotamiento había un brillo salvaje en sus ojos, una sed de sangre que brotaba de nuevo. Observó cómo el miedo parpadeaba en la mirada del enemigo y, sin pensarlo dos veces, levantó la roca y la dejó caer repetidamente sobre el cráneo del shinobi. Cada golpe era una liberación de furia reprimida. Mientras la lluvia de kunais continuaba cayendo a su alrededor, permaneció de pie junto a su enemigo caído, con el pecho agitado y empapado en sangre, tanto la suya como la de su enemigo. La realidad de lo que había hecho lo invadió, pero no sintió nada. Ningún remordimiento, ningún arrepentimiento. Solo la necesidad primaria de sobrevivir. De repente, una mano le agarró el hombro e instintivamente se dio la vuelta, dispuesto a atacar. Pero una fuerte bofetada lo sacó del abismo y sus ojos se centraron en la figura familiar que tenía delante. Kira. La voz de Saki sonó con un matiz de horror. Jadeó pesadamente, la confusión nublaba su mente mientras luchaba por reconocerla. Ese Saki. Jadeó, y el mundo a su alrededor se volvió más nítido. Despertar. Su orden urgente rompió la neblina de su pesadilla y Kira se despertó de golpe, empapado en sudor, con el corazón acelerado mientras jadeaba en busca de aire. Se tambaleó hasta la cocina, se sirvió un vaso de agua y bebió con avidez antes de echarse un poco por la cara en un intento de borrar los restos del sueño. Se hundió en una silla y dejó escapar un largo y tembloroso suspiro mientras miraba la luna, cuya pálida luz contrastaba marcadamente con la oscuridad de la que acababa de escapar. Unos pasos llamaron su atención y se giró para ver a Saki entrar en la habitación. Su expresión era una mezcla de preocupación y comprensión. ¿Otro sueño?, preguntó suavemente. Kira asintió, sintiendo el peso del cansancio sobre él como una manta pesada. No sé cómo sobrevivimos a esto, murmuró, su mirada volviendo a la luna. Cada momento se siente como una batalla, y no entiendo cómo pasamos por la segunda, tercera y ahora cuarta guerra. Es horrible. ¿Cómo puede la historia repetirse tan cruelmente, sin que nadie aprenda del pasado? Saki se acercó a él y su presencia fue un bálsamo calmante contra la agitación que se arremolinaba en su interior. No tenemos respuestas a esas preguntas, respondió con dulzura, colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro. Pero lo único bueno es que estás aquí, vivo. Eso es lo que realmente importa. Kira se giró para mirarla a los ojos y encontró consuelo en su apoyo inquebrantable. Le sonrió, como una luz en la oscuridad que se acercaba. Déjame ayudarte a dormir, ofreció, con las manos brillando con chakra. Mientras ella le cogía el rostro entre las palmas de las manos, él se sintió relajado y la tensión de sus músculos se aliviaba al inclinarse hacia su tacto. Saki frunció el ceño ligeramente. Había aprendido esa técnica específicamente para momentos como ese, para ayudar a bloquear los recuerdos inquietantes que lo atormentaban. Pero sabía que era solo una solución temporal, una venda en una herida que era mucho más profunda. Los ojos de Kira se cerraron y se dejó llevar por el reconfortante abrazo del sueño, libre de pesadillas, por ahora. Saki suspiró mientras convocaba una manta y la cubría con delicadeza. Duerme bien, hermano, susurró, con el corazón apesadumbrado por la preocupación por su bienestar. Su mirada se desvió hacia el reloj de la pared, cuyas manecillas avanzaban sin descanso. Sabía que el día siguiente traería nuevos desafíos, y una sensación de aprensión se apoderó de ella.
Tenía la sensación de que iba a ser un día largo. Salto de línea. Los ojos de Temari se abrieron de par en par con horror mientras corría hacia los restos de Tsunagakure. ¿Qué? Las palabras apenas escaparon de sus labios, un susurro de incredulidad. La desesperación la atacó mientras juntó las palmas de las manos, canalizando su chakra en un intento frenético por disipar la horrible ilusión que tenía ante ella. Liberación. Liberación. Se obligó a despertar de esa pesadilla y rezó fervientemente para encontrarse de nuevo en la comodidad de su aldea, rodeada de su familia y de paisajes familiares. Pero esto no era un sueño. La destrucción era demasiado real. Kankuro se tambaleó a su lado, su mirada se movía en todas direcciones en estado de shock, buscando respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué su aldea? El paisaje, que alguna vez fue vibrante, de Tsunagakure ahora era un cráter humeante, un cementerio de sueños. Abrumada por el peso aplastante de la desesperación, Temari se arrodilló al borde del cráter, con lágrimas corriendo por su rostro. La presión en su pecho se sentía insoportable, apretando su corazón con cada respiración dificultosa. Kankuro la miró, una sonrisa triste se dibujó en su rostro, pero eso no hizo mucho para aliviar el dolor en su corazón. Sus ojos captaron un destello en la distancia, un destello dorado que atravesó la desolación. «Eso es de mi padre», exclamó con voz apremiante. Ante sus palabras, Temari levantó la cabeza de golpe y se le aceleró el pulso. Observó el paisaje carbonizado y se le cayó el alma a los pies al ver una cúpula dorada entreabierta. Sin pensarlo, corrió hacia ella, jadeando y con la mente llena de súplicas desesperadas a la deidad que pudiera estar escuchando. Por favor, que esté bien. Cuando llegó a la cúpula, el miedo la invadió, mezclándose con una esperanza inquietante. Miró hacia el interior, su expresión oculta por la sombra de su cabello, pero su cuerpo temblaba de angustia. Un rugido se formó en su interior, un eco de su corazón roto. «Ark. Temari, cálmate», gritó Kankuro, apresurándose a alejarla de la cúpula y envolviéndola en un abrazo protector. Ella luchó contra él, golpeando débilmente con los puños su pecho. «Suéltame. Suéltame. Suéltame». Su voz se quebró, cada palabra estaba cargada de dolor. «No, Temari». El agarre de Kankuro se hizo más fuerte, firme en su determinación. No la soltaría, no en ese momento de desesperación. «Kankuro», la voz de Temari se suavizó, pesada por la comprensión. «Papá está muerto». Las palabras flotaban en el aire, pronunciadas lentamente, cada sílaba era una daga de dolor. Kankuro la abrazó con más fuerza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Se encogió ante su confesión, el peso de la misma caía sobre él como una piedra aplastante. Lo sé», murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. En ese momento desgarrador, los hermanos se quedaron solos en un mundo destrozado, con sus vidas alteradas de manera irrevocable. Se dieron la vuelta y se alejaron de los escombros, el único consuelo que tenían el uno para el otro, mientras intentaban escapar de la horrible realidad que los rodeaba. Detrás de ellos yacía el cuerpo destrozado de Rasa, un duro recordatorio de su pérdida, con el rostro congelado en una expresión severa, inquebrantable incluso en la muerte. Un hombre que se había aferrado a sus ideales hasta el final. Salto de línea. «¿Qué?», exclamó Hiruzen Sarutobi, con los ojos muy abiertos por la incredulidad ante el informe que acababa de llegar de un mensajero. La noticia fue totalmente inesperada, un rayo de luz que hizo que su mente se tambaleara. Nadie podría haber previsto esta calamidad. Diablos, él mismo no había previsto tal trastorno. La aparición del Ichibi y su devastador ataque significaban que alguien estaba moviendo los hilos. Un Jinchuriki estaba en juego. Una expresión sombría se apoderó de su rostro mientras las piezas empezaban a encajar como un rompecabezas del caos. Apretó el informe en su puño, y el papel se arrugó bajo la presión de su agarre. Había vuelto. Halcón. La voz de Hiruzen cortó el aire con férrea determinación. «Sí, Hokage-sama». Falcón se materializó ante él, haciendo una profunda reverencia, percibiendo la gravedad de la situación. «Llévame a Uchiha Sasuke. Rápido», ordenó Hiruzen, su tono no admitía discusión. Los ojos de Falcón se abrieron levemente ante la urgencia de Hiruzen, pero asintió rápidamente y desapareció en una bocanada de humo, dándose cuenta de que la situación se había intensificado más allá del control de cualquiera. «Perro». «Hokage-sama», se escuchó una voz profunda y áspera en respuesta a la invocación de Hiruzen. «Ve a buscar a Danzo», ordenó Hiruzen, con el peso del conflicto inminente presionando fuertemente sobre sus hombros. «Tipo de serpiente venenosa». «Señor Hokage».
Organiza el consejo de guerra, ordenó Hiruzen, endureciendo su determinación. Mamba desapareció tan rápido como los demás, dejando a Hiruzen mirando a lo lejos, con una mirada letal grabada en su rostro. Este será tu fin, Tamashii Shou. Yo me encargaré de ello. Salto de línea. Una risa profunda y retumbante resonó en la oficina del Raikage mientras se reclinaba en su silla, con una sonrisa en los labios ante la noticia de la reciente desgracia de Suna. Su aldea había sido atacada por la bestia con cola, un acontecimiento que era tan divertido como inquietante. Si bien disfrutaba del caos que envolvía a una aldea rival, no podía ignorar la siniestra sombra que proyectaba sobre la suya. Si Suna podía caer, era completamente posible que su propia aldea fuera la siguiente. Un escalofrío recorrió su columna vertebral al recordar las otras 3 aldeas que habían logrado evadir la ira de la bestia hasta el momento. Raikage-sama, anunció un mensajero, entrando en la habitación con un sentido de urgencia. Sonrió burlonamente, interrumpiéndolo antes de que pudiera decir más. No hay necesidad de hablar. Ya descubrí por qué estás aquí. Estoy bastante seguro de que Onoki recibió el mensaje antes que yo. El mensajero asintió y se hizo a un lado, permitiendo que entrara a la sala de comunicaciones. La pantalla parpadeante reveló el rostro familiar de Onoki, con expresión seria. ¿Cómo estás, Onoki? ¿Cómo está tu espalda? Preguntó fingiendo frivolidad. Onoki no perdió tiempo en palabras amables. Tenemos un problema. Se rió levemente, pero el humor se desvaneció rápidamente. Ya estoy al tanto de eso. Contra todo pronóstico, Tamashii está vivo y bien, y demostró el alcance de su poder al desmantelar su Nagakure en cuestión de minutos. Onoki asintió y frunció el ceño. Sí, si se puede controlar a las bestias con cola, entonces representan una amenaza mucho mayor de lo que anticipamos inicialmente. Se recostó y contempló las ramificaciones de esta nueva realidad. Entonces, ¿qué propones que hagamos? Estaba considerando utilizar mi Jinchuriki, respondió Onoki con frustración en su voz, pero esa idea fue rápidamente descartada. Tamashii podría ser capaz de controlarlo. Supongo que no fue una decisión inteligente, reflexionó frotándose la barbilla mientras sopesaba las implicaciones. Pero nuestras opciones son limitadas, continuó Onoki, con un tono cada vez más serio. No podemos permitirnos correr riesgos y enviar shinobi que tal vez no regresen. No debemos olvidar que estamos en guerra. La sangre de empezó a hervir mientras anticipaba la siguiente sugerencia de Onoki. Entonces, ¿cuál es el plan? Onoki se enderezó, con determinación grabada en su rostro. En un par de días, mi columna artificial se habrá aclimatado. Ejecutaremos nuestro plan original para eliminar a Tamashii Shou para siempre. La sonrisa de se hizo más amplia y un destello de luz recorrió su cuerpo mientras la excitación crepitaba en su interior. Me gusta esa idea. Iré a verte para discutir los asuntos en persona. Onoki sonrió con picardía y un destello de malicia apareció en sus ojos. Mostrémosle lo que sucede cuando se atreve a desafiar a 2 grandes aldeas. Estaré esperando tu llegada. Llegaré en un par de días, respondió sacando una matriz de su bolsillo. Dibuja esto en el pavimento. Llegaré en un instante. Salto de línea. Los miembros de Akatsuki permanecieron sentados en silencio, cada uno posicionado alrededor de una enorme estructura de piedra, sus figuras aparecían como hologramas. A pesar de la ausencia de Ida y Kakuzu, los miembros restantes estaban unidos en su propósito, aunque reducidos a 8. Parece que Tamashii Shou ha regresado, anunció Pain, en voz baja y autoritaria. No podemos permitirnos perder el tiempo. Capturar a su bestia con cola será un desafío formidable, especialmente si ahora está bajo el control de Tamashii. Kisame se inclinó hacia adelante, con un brillo ansioso en sus ojos. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? ¿Estás seguro de tu información sobre Suna? Preguntó Pain, fijando su mirada en Setsu. Absolutamente. Es imposible pasar por alto un cráter donde una vez estuvo la aldea. Tamashii lo destruyó sin dudarlo, afirmó Setsu, con tono grave. Ya veo, respondió Pain pensativo. Esto juega a nuestro favor. Necesitamos concentrarnos en el asunto urgente que tenemos entre manos. El Jinchuriki de 5 colas. Con Tamashii Shou de vuelta en escena, sin duda lo atacará, lo que nos dará una oportunidad de oro para aprovechar sus habilidades. Ya es hora de que cambiemos la situación a nuestro favor. La atención de Pain se dirigió a Itachi y Kisame, sus ojos se entrecerraron con intensidad. ¿Están preparados para esto? Itachi permaneció impasible, su comportamiento tranquilo como siempre, mientras que Kisame respondió con una sonrisa de dientes grandes, listo para el caos inminente.
Naruto miró hacia el imponente palacio, con el corazón acelerado bajo su disfraz de Tamashii. La estructura se alzaba sobre él, un testimonio de la riqueza y el poder de sus ocupantes. Con una mueca de desdén, murmuró: ¡qué exhibición de extravagancia! Terminemos con esto de una vez. Naruto se sentó en una mesa rodeado de sus aliados de confianza, Iruka, Fu, Aku y Gaara. La atmósfera estaba cargada de expectación mientras discutían sus próximos pasos. Hemos anunciado al mundo que estamos vivos de una manera muy efectiva, comenzó, con voz firme. Después de estar escondidos durante tanto tiempo, necesitamos reunir información sobre el estado actual de las cosas. Quiero que cada uno de ustedes se infiltre en las aldeas principales y recopile toda la información útil que pueda sobre los eventos recientes. Decidan entre ustedes quién irá a dónde. Yo me dirigiré primero a Kirigakure, pero antes de eso hizo una pausa y una sonrisa burlona tiró de las comisuras de su boca. ¿A dónde?, preguntó Fu, levantando una ceja con curiosidad. La sonrisa de Naruto se amplió, la emoción era palpable. Ahora, comencemos, dijo, dando un paso adelante para tocar la puerta. Los guardias respondieron rápidamente, abriendo una pequeña ventana en la puerta para evaluar la situación. Tan pronto como vieron la sonrisa de Naruto, sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. Justo cuando un guardia abrió la boca para dar la alarma, la oscuridad lo envolvió. Salto de línea. En la oficina del Hokage, Uchiha Sasuke se encontraba de pie, rígido, frente a Hiruzen, quien se inclinó sobre la mesa con los codos apoyados en ella y los dedos entrelazados. Hokage-sama, me ha llamado, declaró Sasuke, manteniendo un aire de calma a pesar de la gravedad del momento. Un momento, respondió Hiruzen, con la atención desviada hacia un golpe en la puerta. Dejó entrar a Danzo antes de sentarse, con el peso de la noticia que estaba a punto de comunicar flotando en el aire. Bien, ya están aquí. Ahora podemos hablar de por qué los llamé a ambos. Suna acaba de ser destruida. Las palabras quedaron suspendidas en la habitación como una pesa de plomo. Sasuke y Danzo intercambiaron miradas incrédulas y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué?, exclamó Danzo, con una alarma evidente en su tono. ¿Fue Iwao-kumo?, preguntó Sasuke, su voz baja y llena de tensión, sus ojos entrecerrándose mientras procesaba las implicaciones. Ya quisiera. ¿Era el Ichibi? El ceño de Danzo se profundizó y su expresión se oscureció. Parece que no murió como se especulaba. La reaparición del Ichibi confirma que tiene la capacidad de controlar a la bestia con cola. Bueno, parece que tendrás que enfrentarte a él después de todo, Sasuke, dijo Hiruzen, evaluando la reacción del joven. Sasuke permaneció impasible, el peso de la expectativa lo oprimía con fuerza. Te llamé para que pudieras prepararte para la situación. Necesitamos proyectar una imagen de fuerza, especialmente tú, Sasuke. Debemos inculcar en nuestra gente la creencia de que puedes derrotarlo. ¿Entiendes? Sasuke asintió, aunque le tomó un momento liberarse de su quietud. Bien. Ahora, movámonos, concluyó Hiruzen con voz firme mientras se preparaban para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Salto de línea. El Consejo de Guerra se reunió en una sala austera y cúbica, en la que reinaba la aprensión. La reunión estaba formada por todos los jefes de clan de Konoha, 2 líderes civiles y los estimados ancianos de la aldea, Omura y Mitokado. Cuando Danzo entró, lo siguió de cerca Sasuke, que se sentó junto a los ancianos. Sus expresiones eran una mezcla de determinación y temor. Sasuke se sentó en la silla junto a Tsume Inuzuka, el líder del clan Inuzuka. Momentos después, entró Hiruzen Sarutobi, vestido con su atuendo de Hokage. La sala quedó en silencio mientras todos se levantaban en señal de respeto hacia el líder. Hiruzen los saludó con un gesto y se dirigió hacia su asiento designado. Mientras se acomodaba, les hizo un gesto para que tomaran asiento. «Puedes sentarte», le ordenó con tono sombrío. Cuando los miembros del consejo tomaron asiento, una tensión palpable envolvió la sala. Todos comprendían la gravedad de estas reuniones. Las malas noticias a menudo las acompañaban. Hiruzen respiró hondo y examinó sus rostros antes de soltar su bomba. Comenzaré diciendo lo obvio. Tamashii Shou ha vuelto. Las expresiones de asombro que siguieron fueron un testimonio del impacto de su revelación, pero Hiruzen levantó su mano derecha para silenciar cualquier arrebato antes de que pudiera estallar. El primer pueblo que cayó bajo su ataque fue Sunagakure, arrasado por los Ichibi, Shukaku. Podemos esperar que los sobrevivientes de Suna lleguen pronto. Bajó la mano y la sala estalló en murmullos y preguntas. Dado que sospechábamos de su regreso, incluso si se suponía que había muerto, supongo que debieron haber tenido planes de contingencia preparados.
¿Me equivoco? Dijo Shikaku Nara, con voz tranquila pero inquisitiva. Tienes razón, Shikaku. Durante los últimos 5 años, nos hemos estado preparando para su regreso. Cuanto más tiempo permaneciera oculto, más tiempo tendríamos para elaborar estrategias. Por lo tanto, te presento al elegido para enfrentarse a Tamashii Shou, Uchiha Sasuke. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Shikaku. Tuve una corazonada. ¿Lo hiciste? Preguntó Tsume Inuzuka, con la sorpresa evidente en su voz. Shikaku se encogió de hombros, con expresión pensativa. Cuando el equipo 7 se disolvió y Haruno Sakura se convirtió en la aprendiz de Tsunade-sama, me quedé pensando en la participación de Sasuke. Sabía que estaría vinculado a algún plan secreto de Okage-sama, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Hiruzen asintió y agregó, ha sido entrenado por la élite Black Ops Anbu, junto con Jiraiya y Ataque Kakashi. Entonces debería ser más que capaz de derrotar a Tamashii, intervino uno de los líderes civiles, con una sonrisa arrogante en su rostro. Con ese tipo de entrenamiento, Tamashii no tiene ninguna posibilidad. Basta. La fría mirada de Hiruzen hizo callar al hombre, lo que le hizo tragar saliva involuntariamente. Los individuos despistados como tú deberían abstenerse de hablar de asuntos que están más allá de su comprensión. Tamashii maneja el 9 colas, la misma bestia que el cuarto Hokage pereció tratando de contener, y presumes que no es digno de preocupación. ¿Y si posee 5 bestias con cola más? Probablemente. Intervino Shikaku, que despertó su interés al ignorar al civil, que ahora estaba visiblemente conmocionado. ¿Por qué probablemente? Esto me lleva a otro asunto crítico. Ha surgido nueva información. Jiraiya estaba en una prolongada misión de exploración para rastrear a un grupo que también está persiguiendo a las bestias con cola. ¿Otro más? Inoichi Yamanaka frunció el ceño profundamente. No me gusta cómo suena esto. No deberías, respondió Hiruzen, con una leve sonrisa en los labios, como si la gravedad de la situación fuera casi graciosa. Se hacen llamar Akatsuki. ¿Akatsuki? Repitió Chousa, otro líder civil, desconcertado. Sí, confirmó Hiruzen, y Uchiha Itachi es parte de esa organización. La sala quedó llena de jadeos y todos, excepto Danzo, Hiruzen y los ancianos de la aldea, se giraron hacia Sasuke, buscando en su rostro una reacción. Él permaneció impasible, con la mirada fija en Hiruzen. Tamashii se enfrentó a uno de sus miembros, Kakuzu, en Takigakure. Los libros de bingo detallan el resultado. Derrotó a Kakuzu. Esto significa que ahora posee las 7 colas, incluida la bestia de una cola, y fue avistado personalmente por Rasa. En cuanto a las circunstancias que rodearon la desaparición del Kyuubi, sospechamos que se llevó a Uzumaki Naruto. Básicamente, significa que ha secuestrado a 3 bestias con cola. Hasta ahora, no se le ha visto durante los secuestros de las bestias de 2, 4 y 8 colas. Es probable que los Akatsuki estén ahora en posesión de ellas. Esta información se comparte con ustedes para que toda la aldea comprenda las terribles circunstancias que enfrentamos, o más bien, las circunstancias que enfrenta el mundo. Si las cosas se ponen difíciles, es posible que tengamos que tomar medidas drásticas. Por ejemplo, presionó Shikaku, inclinándose hacia adelante en su asiento. Es demasiado pronto para considerar eso. Te informaremos más adelante. ¿Alguna pregunta? Cuando nadie dijo nada, Hiruzen asintió solemnemente. Entonces, se levanta la sesión. Prepárense. Se acerca una oscura tormenta, una que nunca imaginamos enfrentar. Mientras Hiruzen se levantaba y se dirigía hacia la salida, el agente Anbu que había aterrizado silenciosamente detrás de él susurró con urgencia. Tsunagakure se ha acercado a nuestras puertas. Salto de línea. Los supervivientes de Tsunagakure se dirigían con paso cansado hacia las puertas de Konoha, con el rostro marcado por las recientes pérdidas. Los protectores de frente, que antes eran orgullosos, colgaban sueltos de sus cuellos, ahora eran meros restos de un pasado destrozado que parecía absolutamente inútil contra la abrumadora marea de desesperación. Entre ellos estaba Temari, con su hermano Kankuro sosteniéndole una mano protectora en el hombro y un brillo decidido en los ojos. Cada paso se sentía más pesado a medida que soportaban el peso de su dolor. Temari, en particular, parecía una sombra de su antiguo yo, como si la oscuridad de su tragedia hubiera extinguido el fuego que había dentro de ella. Mientras se acercaban a las puertas, Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, los miró con una profunda compasión. Su voz, firme pero compasiva, atravesó el aire denso.
Todos ustedes han sufrido una pérdida inmensa. Sus familias, su aldea y el orgullo que alguna vez apreciaron. Si bien no puedo comprender completamente la magnitud de su dolor, reconozco la ira que hierve en su interior, una ira dirigida a este mundo y sus injusticias. Los insto a canalizar esa ira en un acto final de desafío contra Tamashii Shou. Kankuro dio un paso adelante, con determinación grabada en su rostro. Nunca nos rendimos, Okage-sama. Seguimos defendiendo a Sunagakure. Mientras haya ciudadanos en Sunagakure, existirá. Su voz resonó con convicción, un grito de guerra contra la oscuridad que se acercaba. Un murmullo de aprobación recorrió a los supervivientes reunidos, encendiendo una chispa de determinación en su interior. Hiruzen sonrió cálidamente y extendió los brazos en señal de bienvenida. Todos ustedes son individuos ejemplares. Muchos deberían esforzarse por seguir su ejemplo. Con los brazos abiertos, les doy la bienvenida a Konohagakure. Nos ayudarán a eliminar Tamashii Shou y apoyaremos plenamente sus esfuerzos por reconstruir Sunagakure, si ese es su deseo. Mientras la gente de Sunagakure comenzaba a entrar en la aldea, la mirada de Hiruzen se posó en una joven que se encontraba entre ellos, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «Tú», gritó con voz firme. La chica se estremeció ante el sonido y miró a su alrededor confundida. De repente, los miembros de Anbu la rodearon y Hiruzen dio un paso adelante con expresión grave. Kankuro se dio la vuelta instintivamente, sus instintos protectores se encendieron, pero la curiosidad lo carcomía. ¿Quién era esta chica y por qué el Hokage reaccionó con tanta fuerza? La expresión de Hiruzen pasó de la incredulidad a la determinación. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó, buscando la confirmación de lo imposible. Salto de línea. Mientras tanto, en una cámara poco iluminada, lejos de las puertas de Konoha, Naruto ascendía por una escalera, el aire cargado de aprensiones. Las sombras parpadeaban detrás de él, restos de los muertos mientras dos guardias hacían guardia, con las manos temblorosas sobre sus lanzas, los rostros pálidos por el miedo palpable. «Eres un monstruo», tartamudeó un guardia con voz temblorosa. «Eso no es nada educado», respondió Naruto, alborotando su rebelde cabello rojo como para desestimar sus acusaciones. «Estaba a punto de dejarte vivir, pero bueno». En un instante, los guardias se tensaron, con los ojos abiertos de par en par por el horror. Con una precisión rápida y letal, las espadas brotaron de sus espaldas. Clones de Naruto emergieron de las sombras, ejecutando su maniobra fatal. Vencidos por la sorpresa, los guardias dejaron caer sus lanzas, sus cuerpos se desplomaron sin vida en el suelo. Naruto caminó sobre sus cuerpos caídos, desenvainando una espada ensangrentada de su vaina, su peso era un consuelo familiar. Al empujar la ornamentada puerta, entró en una lujosa habitación y encontró al daimyo del viento luchando frenéticamente detrás de su escritorio, con el terror grabado en sus rasgos. «Por favor, no me hagas daño», gimió el daimyo, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Por qué no?», preguntó Naruto, con un tono de genuina curiosidad. Un destello de esperanza cruzó brevemente el rostro del daimyo, desesperado por un indulto. «Te daré todo lo que quieras. Por favor, déjame ir», suplicó el daimyo, con desesperación en sus palabras y su fachada desmoronándose ante el peligro. Naruto lo miró con una mezcla de desdén e incredulidad. «¿Es esa tu moneda de cambio? ¿Crees que tu riqueza puede salvarte?». Se acercó un paso más y la atmósfera se espesó por la tensión. «Lo que quiero es que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Quiero que mueras. ¿Te parece bien? Te aseguro que te dejaré ir una vez que cumplas con esa pequeña petición». La expresión del daimyo se retorció de horror cuando el peso de las palabras de Naruto se hundió. «Pero, no puedes». «Yo, un cobarde», interrumpió Naruto, con voz fría e inflexible. «Un títere político, más preocupado por mantener su riqueza y poder que por las vidas de su gente. Tu especie orquestó guerras, manipuló a los Kages como marionetas, todo en pos de sus propias ambiciones patéticas. Sacrificaste a tus ciudadanos para preservar tu preciado estatus. No tengo idea de qué estás hablando», protestó el daimyo, con el pánico inundando su voz. «Por supuesto que no», se burló Naruto, con un desdén evidente en su tono. «Crees que eres inocente, pero tus predecesores arrastraron a las aldeas a un conflicto innecesario para obtener beneficios personales. Te quedas por encima del sufrimiento de los demás, ciego a la destrucción que te rodea. Pero no te preocupes. Servirás a un propósito en la muerte». Se acercó a un cuadro torcido que había en la pared y lo enderezó con mucho cuidado. «Verás, necesito el respaldo financiero suficiente para mi pequeño proyecto.
Para ello, tengo que ahondar un poco en tu mente, lo que a menudo deja a la gente muerta. Una sonrisa escalofriante se dibujó en el rostro de Naruto mientras cerraba los ojos momentáneamente, saboreando el momento. Lo siento mucho por eso. Inclinándose más cerca, le susurró al oído al daimyo. Cuando conozcas al Shinigami, dile que todos están muertos. Incluyéndote a ti. En un rápido movimiento, con la mano envuelta en energía negra, la vida del daimyo se apagó. El cuerpo del anciano se desplomó en el suelo, sus rasgos se contorsionaron en una última expresión de terror. Naruto se tomó un momento para contemplar la opulenta mesa que tenía delante y abrió los cajones con una sonrisa burlona de reconocimiento. Tal como lo pensé, espera. La expresión de Naruto cambió cuando percibió un disturbio afuera. Parecía que tenían algunos invitados inesperados. Al mirar por la ventana, vio a los ninjas de Konoha dirigiéndose hacia el palacio del daimyo, probablemente para garantizar su seguridad después del caos anterior de Gaara. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Bueno, antes de dirigirme a Kirigakure, también podría divertirme un poco. El líder shinobi entrecerró los ojos al mirar el palacio, muy consciente de la tensión en el aire. No podía percibir ningún peligro inmediato. De repente, el techo estalló en una lluvia de escombros, cuando Naruto se abrió paso y aterrizó con gracia frente a ellos. Los shinobi abrieron los ojos de par en par, olvidando momentáneamente su entrenamiento. Líder, ese es Tamashii Shou. Susurró un camarada olvidable, su voz apenas audible. Claro que sé quién es, idiota. Espetó el líder, con evidente frustración en su tono. Y, además, en mi primer día al frente de un escuadrón. ¡Qué golpe de suerte! Hola, dijo Naruto con naturalidad, con una leve sonrisa en los labios. Ahora, solo uno de ustedes tendrá el privilegio de salir con vida de aquí. ¿Quieren elegir o debo tomar la decisión por ustedes? Ante el silencio atónito, Naruto se encogió de hombros y metió la mano en su capa para revelar dos cimitarras bellamente talladas que brillaban amenazadoramente a la luz. Bueno, si ese es el caso, elegiré por ti. Con un rugido, el grupo de shinobi se lanzó a la carga para atacarlo. Naruto sonrió y se lanzó a la batalla mientras el aire se llenaba con los sonidos del metal cortando la carne y la cacofonía de gritos de pánico. Con una antorcha parpadeante en la mano, Naruto recorrió el pasaje subterráneo hasta que se topó con una enorme caja fuerte. Se acercó y la luz reveló una serie de intrincados sellos incrustados en su superficie. Si sigo las instrucciones correctamente, murmuró para sí mismo, colocando la antorcha en el suelo. Comenzó a realizar una serie de sellos manuales, con movimientos precisos y practicados. Buey, mono, serpiente, carnero, rata, liebre, perro. Al terminar de hacer la señal del perro, sintió que los sellos se disipaban, seguido por el sonido de un clic satisfactorio. Giró la válvula y entró, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¡Increíble!, exclamó, maravillándose ante las inmensas riquezas que tenía ante sí. Voy a ser muy rico. Salto de línea. Naruto se movió con sigilo entre la densa niebla que cubría las aguas alrededor de Kirigakure, sus sentidos se agudizaron cuando los imponentes muros de la aldea aparecieron a la vista. La niebla omnipresente se aferraba a él como una segunda piel, lo que dificultaba la navegación, pero también ofrecía una cobertura natural. Mientras se acercaba a las imponentes barreras, Naruto activó los sellos diseñados para ocultar su presencia, lo que le permitió moverse sin ser detectado. Colocó una palma sobre la piedra áspera y canalizó chakra hacia la estructura con la esperanza de comprobar si había puntos débiles. Frunció el ceño con frustración porque su esfuerzo no dio resultado. Por supuesto, murmuró para sí mismo. No escalaré estas paredes con chakra. Parece que tendré que hacerlo de la manera difícil. Después de unos momentos de escalada decidida, la mano de Naruto encontró apoyo en la parte superior de la pared. Con un gruñido, se impulsó hasta la cima y se quedó de pie un momento en el borde para observar la aldea. Desde su posición privilegiada, Kirigakure era una vista impresionante. Edificios imponentes intercalados con exuberante vegetación, una extraña armonía de naturaleza y civilización que contrastaba marcadamente con la historia devastada por la guerra de la aldea. Hermoso, a su manera, pensó, reprimiendo la emoción que bullía en su interior. Su misión no era una excursión turística. Rápidamente se dejó caer al suelo y aterrizó en silencio. Una pequeña nube de polvo se levantó a sus pies, pero Naruto ya estaba en movimiento, deslizándose entre las sombras mientras se dirigía al corazón de la aldea. Salto de línea. En la oficina del Mizukage, Yagura, conocido como Tsuchigumo por unos pocos, estaba sentado en su escritorio, con los sentidos alerta.
Sus instintos le decían que algo andaba mal, y su instinto rara vez le había fallado. Una perturbación en las defensas de la aldea, una fugaz señal de chakra que se desvanecía demasiado rápido para que cualquier shinobi común la notara. Sin embargo, para Yagura, se sentía familiar. Algo se agitaba en lo profundo de su subconsciente, una resonancia que lo ponía nervioso. Un intruso, reflexionó, entrecerrando los ojos al ver el horizonte brumoso a través de la ventana. ¿Pero por qué siento que los conozco? Salto de línea. Naruto caminaba por las calles de Kirigakure, con la capucha baja mientras se mezclaba perfectamente con la multitud. Su mirada recorrió los rostros de los aldeanos, aunque ninguno parecía particularmente digno de mención. Su objetivo seguía siendo el mismo: localizar al Mizukage y reunir información. Si los rumores eran ciertos, Yagura era el Jinchuriki del Tres Colas, y si la fortuna lo favorecía, el Jinchuriki del Seis Colas también estaría cerca. Dos objetivos en una aldea, es casi demasiado conveniente, pensó Naruto, mirando hacia la imponente torre Mizukage que se alzaba sobre la aldea. Pero algo tiró de lo que no sabía, una presencia que parecía estar siguiéndolo. Sus sentidos estaban alerta, pero quienquiera que fuera se había escondido hábilmente para que no lo detectaran. Mientras tanto, Yagura había visto a la figura encapuchada moviéndose con destreza por las calles. Desde su posición privilegiada, sintió una creciente sensación de familiaridad. Se está acercando, pensó Yagura, moviendo instintivamente la mano hacia la empuñadura de su bastón. Salto de línea. En la oficina, que estaba poco iluminada, Yagura se reclinó en su silla, con una expresión indescifrable. El aire se movía sutilmente, una brisa apenas perceptible que traía consigo la presencia de un extraño, alguien lo suficientemente hábil para atravesar las defensas de Kirigakure sin ser detectado. Pero para el Mizukage, había algo más. Algo que le arañaba la mente, algo que estaba más allá de su alcance. ¿Quién eres tú?, susurró Yagura, más para sí mismo que para el intruso. La respuesta vino desde arriba. Una figura colgaba silenciosamente del techo, desafiando la gravedad. Su voz, tranquila pero cargada de curiosidad, atravesó la tensión. Esa debería ser mi pregunta, Mizukage-sama. Los ojos de Yagura se entrecerraron y sus sentidos se pusieron alerta. No había forma de confundir la presencia de una bestia con cola, Naruto podía sentirla claramente, pero algo más no estaba bien. Veo al Bihulu dentro de ti, continuó Naruto, pero hay algo más. Veo a través de la fachada. El pulso de Yagura se aceleró, aunque su expresión permaneció estoica. El hombre enmascarado que tenía frente a él irradiaba confianza, pero Yagura percibió una corriente subyacente de alarma. Él siente mi presencia. ¿Pero cómo? Ambos hombres permanecieron en silencio, con sus pensamientos a 1000 por hora. Había algo profundamente inquietante en ese encuentro, una sensación de que no eran completos desconocidos. El chakra de la habitación parecía resonar, un débil eco de reconocimiento que ninguno de los dos podía comprender por completo. Nuestro chakra, la mente de Naruto dio vueltas mientras procesaba la extraña familiaridad. ¿Podríamos habernos cruzado antes? Mientras tanto, Yagura sintió un conflicto similar. ¿Por qué ve a través de mí? ¿Y por qué su chakra me resulta tan familiar? Naruto aterrizó frente a Yagura, sus pies apenas hacían ruido. Sus ojos se clavaron en los del Mizukage, tratando de quitar las capas de engaño. Tu apariencia, el cabello rojo, esos ojos negros, solo hay un clan que conozco que comparte esos rasgos. El corazón de Yagura dio un vuelco, aunque su voz permaneció fría. Quítate el genjutsu que cubre tu rostro y tal vez te responda, Tamashii Shou. Naruto sonrió bajo su capucha. Así que así es como me llamas. Se llevó una mano a la capucha y la retiró lentamente para revelar su rostro. En el momento en que Yagura lo vio, un dolor punzante atravesó su mente. Sus pensamientos se dispersaron, el sello en su cabeza latió violentamente. Imágenes, recuerdos, fragmentos de otra vida, pasaron por su mente demasiado rápido para que pudiera captarlos. Apretó los dientes, luchando por mantenerse concentrado. ¿Quién es? Yagura luchaba contra la migraña, con el cuerpo tenso. Eres tú. La mirada de Naruto se agudizó, interrumpiéndolo. La verdadera pregunta es, dijo, con voz baja y peligrosa, ¿por qué nuestros chakras se sienten tan parecidos? Yagura apretó los puños y el dolor de cabeza se intensificó. Algo no iba bien, algo estaba bloqueando su capacidad de pensar con claridad, de acceder a recuerdos que deberían haber sido suyos. ¿Pero por qué? ¿Quién soy realmente? El ceño de Naruto se profundizó y la preocupación brilló en sus ojos. ¿Qué te pasa?
Yagura, que todavía luchaba contra el dolor, respondió bruscamente, con la voz áspera por la frustración. ¿Qué me hiciste? ¿Quién eres? Antes de que Yagura pudiera presionar más, Naruto desapareció a toda velocidad, saltando por la ventana hacia la noche. Los ojos de Yagura se abrieron de par en par y, sin pensarlo, se levantó de su silla y lo persiguió. Las dos figuras danzaban por los tejados de Kirigakure. Naruto se movía con fluidez y gracia mientras Yagura lo perseguía sin descanso. El chakra del Mizukage se encendió cuando lanzó kunai, pero Naruto los esquivó con facilidad. Sus movimientos eran casi demasiado rápidos para seguirlos. Esta manipulación del chakra, la mente de Yagura corría a toda velocidad mientras intentaba seguir el ritmo. ¿Cómo lo controla con tanta precisión? Naruto miró por encima del hombro y sus miradas se cruzaron por un breve instante. Yagura sintió un extraño desafío en esa mirada, un desafío. Y luego, tan rápido como había aparecido, Naruto desapareció en la espesa niebla, y su firma de chakra desapareció por completo. Salto de línea. De regreso a la torre Mizukage, Yagura aterrizó en un tejado y miró fijamente la niebla por donde había desaparecido Naruto. El ruido de pasos detrás de él rompió su concentración cuando llegaron varios guardias. Mizukage-sama. Gritó uno, con su voz teñida de preocupación. Reanude sus puestos, ordenó Yagura bruscamente, su mente todavía dando vueltas por el encuentro. Los guardias dudaron, pero luego se dispersaron rápidamente, dejando a Yagura solo con sus pensamientos. ¿Quién era ese? ¿Y por qué Konoha parece estar en el centro de todo esto? Sus manos se cerraron en puños. Necesito regresar a Konoha. Salto de línea. En la penumbra de la sala de interrogatorios, una tensión espesa flotaba en el aire, palpable y sofocante. La mujer sentada frente a Hiruzen Sarutobi temblaba, su rostro estaba pálido y sus ojos abiertos por el miedo. Sus labios se movían, pero no se les escapaba ningún sonido. ¿Quién eres tú? La voz de Hiruzen era baja, pero tenía el peso de la autoridad y el mando, amplificados por el aura opresiva del tercer Hokage. No era un hombre dado a la impaciencia, pero esta mujer despertó algo inquietante en su interior. La mujer se estremeció, incapaz de sostener su mirada, sus dedos se cerraron con fuerza sobre la tela de su ropa hecha jirones. Parecía paralizada por su presencia, el aura de un guerrero experimentado era demasiado para su frágil compostura. Una voz rompió el silencio desde atrás. Hokage-sama, por favor. ¿Qué pasa? Espetó Hiruzen, con irritación evidente en su voz. La tensión de los acontecimientos recientes lo carcomía y desgastó su calma habitual. Mitarashi Anko salió de entre las sombras y dio un paso adelante, con la mirada fija en la figura temblorosa. Está demasiado aterrorizada para hablar. La estás abrumando. La voz de Anko era mesurada, pero había un sutil matiz de preocupación. Hiruzen apretó la mandíbula. Respiró profundamente, dio un paso atrás y, con un gesto de la mano, le indicó a Anko que continuara. Anko se arrodilló junto a la mujer y su tono se suavizó mientras hablaba. Oye, estás en Konoha. Aquí nadie te va a hacer daño. ¿Puedes decirme tu nombre? Salto de línea. Días antes de la destrucción de Suna, Onoki atravesó el pasillo poco iluminado, flanqueado por columnas imponentes que se alzaban amenazadoramente a ambos lados. La atmósfera estaba cargada de una energía inquietante que amplificaba su creciente inquietud. Cada paso resonaba en el silencio, un ominoso recordatorio de lo que estaba en juego. Cuando llegó a la puerta al final del pasillo, colocó la palma de la mano contra su superficie y sintió un leve pulso de energía cuando el sello se activó, lo que hizo que la puerta brillara momentáneamente antes de abrirse. Al entrar, se encontró con la desconcertante sonrisa de Kabuto. Tsuchikage-sama, por favor sígame, instó Kabuto, su tono era inquietantemente educado, pero la corriente subyacente de amenaza era palpable. Onoki lo siguió por los pasillos estériles de la instalación subterránea, su mirada recorrió los numerosos tubos de vidrio llenos de un líquido viscoso de color verde. Dentro de esos tubos flotaban figuras grotescamente desfiguradas, apenas reconocibles como humanas. ¿Qué son estas abominaciones?, preguntó Onoki, con un horror creciente mezclado con su curiosidad. Fracasos, Tsuchikage-sama. Eso es todo lo que son. Por favor, ignórelos, respondió Kabuto con desdén, pero Onoki entrecerró los ojos y la incredulidad se reflejó en sus rasgos. ¿Cómo podían esperar que pasara por alto semejantes horrores? Esas eran vidas inocentes, reducidas a meros experimentos.
Sin embargo, en el brutal teatro de la guerra, los sacrificios, por grotescos que fueran, a menudo se consideraban necesarios. Mientras se acercaban a una cámara específica, Kabuto se inclinó levemente ante Orochimaru, quien estaba sentado detrás de un escritorio desordenado y lleno de papeles e instrumentos extraños. Orochimaru-sama. Ah, Onoki. Por favor, ponte cómodo, dijo Orochimaru, con su voz suave como la seda, pero cargada de un matiz venenoso. Un músculo de la mandíbula de Onoki se tensó ante la flagrante falta de respeto, pero decidió morderse la lengua. Orochimaru era un aliado necesario, ya que poseía conocimientos y habilidades invaluables que podrían reforzar la posición de Iwagakure en el inminente conflicto. Por ahora, soportaría el desaire. ¿Para qué me invocaste, Orochimaru?, preguntó Onoki, esforzándose por mantener un tono tranquilo, enmascarando las corrientes subyacentes de irritación. ¿Recuerdas por qué Otogakure e Iwagakure entraron en esta alianza? La voz de Orochimaru se deslizó por el aire como una serpiente enroscada alrededor de su presa. Para destruir Konoha. ¿Sí, y? Respondió Onoki, con un dejo de impaciencia en su voz, al sentir las capas de manipulación debajo de las palabras de Orochimaru. Tengo algo para ti, afirmó Orochimaru, sus ojos brillando con anticipación que decía mucho de su siniestra intención. Onoki arqueó una ceja, intrigado pero cauteloso. ¿Qué has creado? Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa depredadora. No lo que he creado, sino lo que he remodelado. Señaló hacia el otro extremo de la habitación. Puedes salir ahora. Una joven dio un paso adelante, parecía tener unos 18 años. Su pelo castaño y liso enmarcaba su rostro, y sus ojos castaños tenían una profundidad inquietante que insinuaba un pasado problemático. Unas marcas violetas distintivas adornaban sus mejillas, realzando el aura de misterio que la rodeaba, como si estuviera envuelta en las sombras de su propia historia. ¿Qué puede hacer ella?, preguntó Onoki, con curiosidad en medio de la atmósfera inquietante. Sigues haciendo las preguntas equivocadas, Onoki. Lo reprendió Orochimaru, con una sonrisa burlona en los labios. No se trata de lo que ella puede hacer, sino de lo que puede contener. ¿Has oído hablar de los experimentos con bombas humanas?, continuó Orochimaru, su voz bajando a un susurro conspirativo, creando una atmósfera cargada de tensión. ¿Bombas humanas?, reflexionó Onoki, mientras sus pensamientos se remontaban al oscuro legado de las prácticas de Kirigakure durante la Tercera Guerra Mundial y Shinobi. ¿No era por eso por lo que eran infames? Una sonrisa maliciosa se extendió por el rostro de Orochimaru. Precisamente. Se acercó más y destilaba entusiasmo. Hubo un incidente específico que llevó a la cancelación de ese experimento. Onoki se cruzó de brazos, cautivado a pesar de sí mismo. Continúa. Kirigakure empleó una estrategia única. Enviaron shinobi de apoyo para enfrentarse a las fuerzas enemigas, ablandándolas antes de desplegar a sus sujetos de prueba para desatar el caos. Los ojos de Orochimaru brillaron con ambición, como si ya pudiera imaginar la carnicería. ¿Sabes cómo crear bombas vivientes usando la fuerza vital de una persona, Onoki? Los ojos de Onoki se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué? Encontraron su primer fracaso cuando apuntaron demasiado alto. Intentaron sellar a Sanbi en un shinobi de Konoha, esperando que detonase en el corazón de la aldea, asegurando la máxima destrucción. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados. El shinobi fue asesinado antes de que pudiera cumplir su propósito. ¿Y? Presionó Onoki, ansioso por más detalles. Después de presenciar sus métodos, me fasciné y dediqué mi tiempo a estudiarlos. He creado con éxito un arma viviente, cuyos niveles de chakra se pueden sentir incluso desde aquí, explicó Orochimaru, con un tono que destilaba siniestra emoción. Onoki se giró para observar a la joven. El inmenso chakra que irradiaba era innegable. Latía con una energía casi tangible que prometía devastación. Ahora, continuó Orochimaru, con su voz cargada de urgencia, si un shinobi normal con chakra promedio puede destruir una aldea, imagina el nivel de destrucción que alguien con chakra de nivel Jinchuriki podría desatar. La mente de Onoki se llenó de posibilidades. Esta podría ser el arma que necesitaban para aplastar a Konoha de una vez por todas. Solo necesitamos el momento perfecto para desplegarla. ¿Cómo se llama? Orochimaru sonrió, su emoción apenas contenida. Su nombre es... Salto de línea. La mujer dudó, miró furtivamente a Hiruzen y luego a Anko. El miedo que la había dominado pareció aflojarse y, tras una larga pausa, su voz, débil pero firme, escapó de sus labios. Yo, soy Rin. Nohara Rin. La habitación pareció congelarse.
La brusca inhalación de Hiruzen rompió el repentino silencio. Nohara Rin. El nombre resonó en su mente, reverberando con el peso de las tragedias pasadas. ¿Cómo podía ser esto posible? Ella había muerto hace años, un sacrificio por Konoha. Su muerte había puesto en marcha eventos que destrozaron las vidas de innumerables shinobi, Kakashi e incluso el cuarto Hokage. Imposible, murmuró Hiruzen, frunciendo el ceño profundamente mientras estudiaba a la mujer que tenía delante. Parecía joven, tal como había sido antes de su muerte prematura. Su mente corría, pero sus instintos seguían alerta. Tenía que haber una explicación, una que estaba lejos de ser inocente. Anko dio un paso atrás y su rostro reflejaba una sorpresa similar. Rin, Nohara. Moriste, durante la tercera guerra shinobi, murmuró, con incredulidad mezclada con sospecha. Rin parpadeó y la confusión se apoderó de su rostro. No, no lo recuerdo. Solo, me desperté en un bosque. No sé cómo llegué aquí. Su voz temblaba y sus manos agarraban el borde de la silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Hiruzen entrecerró los ojos. Amnesia, tal vez. O algo mucho más siniestro. La atmósfera en la habitación se volvió aún más sofocante, como si el aire mismo reconociera el peso del momento. Hizo un gesto hacia Inoichi, que permanecía en silencio en un rincón, observando el intercambio. El jefe del clan Yamanaka dio un paso adelante, con el rostro sombrío. Okage-sama, empezó Inoichi, ya he sondeado su mente. Hay un vacío. Un vacío oscuro e impenetrable donde deberían estar los recuerdos. No es natural. Es como si alguien, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, o algo, hubiera borrado su pasado. Hiruzen frunció aún más el ceño. ¿Qué significa eso? ¿Es una amenaza? Inoichi negó con la cabeza, aunque la incertidumbre persistía en sus ojos. No creo que sea peligrosa en su estado actual, pero lo que sea que le haya pasado, no fue casualidad. Este tipo de manipulación de la memoria es demasiado precisa. Alguien le hizo esto. ¿Y por qué la trajiste aquí? Intervino Anko, con un tono de sospecha en su voz. ¿Por qué a Konoha? Esto no puede ser una coincidencia. Es un mensaje, la voz de Hiruzen sonaba cargada por el peso de su comprensión. Alguien la quería aquí. No es solo un peón, es un catalizador. Un arma. La mirada de Anko se endureció. ¿Qué hacemos con ella entonces? Si está aquí para desestabilizarnos, no podemos dejarla andar por ahí sin control. Hiruzen se quedó en silencio por un momento, mientras su mente calculaba las posibilidades, los riesgos. La guerra estaba en el horizonte. Se rumoreaba sobre ella por todas partes. Las alianzas se estaban desmoronando y el delicado equilibrio entre las grandes naciones se tambaleaba al borde del abismo. Si esta mujer era realmente Nohara Rin, entonces su regreso no podía ser una mera casualidad. Inoichi, dijo Hiruzen lentamente, sigue vigilándola. Quiero que examinen su mente todos los días para detectar cualquier cambio. Anko, tú supervisarás su integración en la aldea. Manténla cerca y vigílala. No debe ser consciente de ello, pero no podemos confiar en ella. Anko asintió, sus ojos parpadearon con inquietud. ¿Y si sus recuerdos regresan? ¿Si se convierte en algo más? Hiruzen la miró a los ojos y su expresión se endureció. Entonces nos ocuparemos de ello rápidamente. No podemos permitir la incertidumbre, no con lo que está en juego. Pero, ¿quién la seguirá? Preguntó Anko, cruzándose de brazos, considerando la logística de monitorear a una ex camarada cuyo posible regreso podría fracturar la moral de la aldea. Tengo a alguien en mente, respondió Hiruzen en voz baja, alguien familiarizado con su pasado y alguien que pueda sentir cualquier cambio en su chakra e intención. Kakashi la vigilará. Los ojos de Anko se abrieron ligeramente, pero no discutió. Si alguien podía encargarse de una tarea tan delicada, ese era Kakashi, su antiguo compañero de equipo y el más afectado por el destino original de Rin. El hombre ya había soportado demasiado. Esto añadiría otra carga, pero no había mejor opción. Hiruzen se puso de pie, con una sensación de firmeza en su postura. Borra sus recuerdos de esta conversación. Nada de lo que se dijo aquí sale de esta habitación. Echó una última mirada a Rin, que dormía. Nohara Rin, estaba viva. ¿Pero con qué propósito? Cuando se dio la vuelta para marcharse, el peso del momento se apoderó de él como un sudario. La tensión en Konoha ya estaba en un punto de ruptura, con sombras de guerra que se avecinaban cada día más grandes. Este acontecimiento inesperado solo aumentó la inquietud. Su presencia podría inclinar la balanza, hacia la salvación o la destrucción.
De una forma u otra, la verdad detrás de su regreso saldría a la luz, y cuando lo hiciera, Konoha podría enfrentar una amenaza que nunca había anticipado. Salto de línea. Mientras Kakashi se dirigía a la oficina del Hokage, no podía quitarse de encima la sensación de pavor inminente que acompañaba a la convocatoria. Otra misión lo esperaba, pero la naturaleza de esta todavía estaba envuelta en misterio. Golpeó suavemente la puerta antes de entrar y encontró a Hiruzen esperándolo con una mirada expectante en su rostro. Kakashi, saludó Hiruzen, con tono serio. Hokage-sama, respondió Kakashi, preparándose instintivamente para las noticias que vendrían. Probablemente lo hayas adivinado. Debes emprender otra misión, dijo Hiruzen, sus ojos penetrando en los de Kakashi. Pero lo que hace que este sea diferente es que se llevará a cabo dentro de los muros del pueblo, continuó. El corazón de Kakashi se aceleró. Una sensación inquietante se retorció en sus entrañas. Hiruzen permaneció ajeno a la lucha interna de Kakashi mientras seguía adelante. Vigilarás a alguien a quien quizás reconozcas. El único ojo de Kakashi se entrecerró con sospecha. ¿Podría tratarse de un traidor en potencia? La expresión de Hiruzen se tornó seria. Seré franco, Kakashi. Rin no está muerta. Un pesado silencio descendió sobre la oficina del Hokage, sofocante y denso mientras Kakashi procesaba la revelación. ¿Qué? Tartamudeó, la incredulidad inundando sus sentidos. Ella apareció junto a los refugiados de Sunagakure, aunque en realidad no estaba en Suna. ¿Cómo sobrevivió aún está más allá de nosotros? Por eso te necesito, aclaró Hiruzen, su tono urgente. Kakashi se quedó en silencio, la sorpresa lo paralizó. ¿Rin, está viva? Ella no recuerda nada, por eso necesito que la ayudes a recuperar sus recuerdos, agregó Hiruzen, su voz firme pero cargada de una tensión subyacente. Pero, comenzó Kakashi, luchando por encontrar las palabras. Sé que esto es difícil para ti, dadas las circunstancias que rodearon su presunta muerte, pero esto es fundamental para la seguridad de Konoha. Te pido que aceptes esta misión de rango S, presionó Hiruzen. ¿Aceptas? Preguntó con mirada firme. No puedo aceptarlo, Hokage-sama, respondió Kakashi, con la compostura quebrada mientras lidiaba con el peso de sus decisiones pasadas. Después de lo que pasó, simplemente no puedo. Hiruzen frunció el ceño con preocupación, entendiendo la profundidad de la confusión de Kakashi. Tienes que entender, Kakashi, que ella podría ser un arma potencial. Su reaparición no se trata solo de su supervivencia. Plantea implicaciones significativas para Konoha. No podemos arriesgarnos a que caiga en las manos equivocadas o se convierta en un objetivo nuevamente. Kakashi apretó los puños y la ira se apoderó de él. No puedes esperar que le dé la espalda. Esta no es solo una misión para mí, es para Rin. La perdí una vez. No puedo pasar por eso otra vez, no cuando se supone que debo protegerla. Hiruzen se acercó un poco más y bajó la voz. Un matiz de urgencia coloreaba sus palabras. No se trata solo de ti, Kakashi. Se trata de la seguridad de Konoha. Si la han alterado o manipulado de alguna manera, podría ser peligrosa, incluso para ella misma. Debes abordar esto con la cabeza fría. Es eso. Respondió Kakashi, elevando la voz por la frustración. No puedo abordar esto con la cabeza fría. No cuando cada instinto en mí grita que la mantenga a salvo. No entiendes lo que fue perderla. No puedo ser yo quien la vigile, sabiendo lo fácil que podría volver a desaparecer. Pero tú eres la persona más indicada para esta tarea, insistió Hiruzen, con un tono firme pero compasivo. Tienes la conexión emocional que nadie más tiene. Puedes guiarla a través de esta confusión, ayudarla a recuperar su sentido de identidad. La conoces mejor que nadie, Kakashi. Kakashi miró hacia otro lado, dividido entre su deber y el profundo dolor que sentía en el corazón. ¿Y si ella recuerda? ¿Y si recuerda todo? ¿Cómo puedo enfrentarme a ella entonces? Lo último que le dije que la protegería, y fallé. La expresión de Hiruzen se suavizó. No fuiste responsable de lo que le pasó, Kakashi. Ninguno de nosotros lo fue. A veces, las batallas más difíciles son las que debemos enfrentar dentro de nosotros mismos. Tienes la oportunidad de arreglar esto, no solo por ella, sino por ti mismo. ¿Convertirme en su carcelero? ¿Ser el que vigile cada uno de sus movimientos? No quiero ese tipo de carga, dijo Kakashi, con la voz cargada de desesperación. No se trata de ser su carcelera, sino de ser su protectora, respondió Hiruzen con seriedad. Esta aldea la necesita y tú puedes brindarle el apoyo que necesitará mientras supera su confusión y su trauma. Piensa en ella como tu amiga, no como una prisionera. Si recuerda su pasado, te necesitará más que nunca.
Pero ¿y si ella es diferente? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para manejar eso? Cuestionó Kakashi, su voz apenas era más que un susurro. ¿Y si ella no quiere mi ayuda? Entonces, tu trabajo será ayudarla a darse cuenta de que puede volver a confiar en ti. Es una situación delicada y tú eres el único en quien confío para manejarla con el cuidado que merece, dijo Hiruzen, con voz firme y tranquilizadora. Puedes demostrarle que, incluso en los momentos más oscuros, puede encontrar la luz en sus amigos, especialmente en ti. Kakashi respiró profundamente, su mente se aceleraba con el peso de las palabras de Hiruzen. ¿Y si todo se desmorona? ¿Y si ella me recuerda y me culpa de todo? Entonces afronta eso, le instó Hiruzen. Dile la verdad. Reconoce tus fracasos y hazle saber que estás aquí para ayudarla. Si alguien puede llegar a ella, eres tú. Recuerda, tu conexión con ella es lo que te hace especialmente calificada para esta misión. Kakashi se quedó en silencio, con el corazón apesadumbrado por el peso de la responsabilidad. Sabía que Hiruzen tenía razón, él era el único que podía salvar la brecha entre el pasado de Rin y su futuro incierto. Pero la idea de volver a ese mundo, de volver a enfrentarla, lo llenaba de pavor. Yo no quiero decepcionarla otra vez, Okage-sama, confesó finalmente Kakashi, su voz temblando de vulnerabilidad. Hiruzen colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Kakashi. No lo harás. Has crecido mucho desde entonces. Aprovecha esta oportunidad para mostrarle lo lejos que has llegado. No puedes cambiar el pasado, pero puedes influir en el futuro. Kakashi miró a Hiruzen a los ojos y encontró fuerza en el apoyo inquebrantable de su mentor. Por mucho que detestara la idea de revivir recuerdos tan dolorosos, sabía que, por el bien de Rin, tenía que intentarlo. Yo acepto, Okage-sama, dijo finalmente, con voz firme a pesar de la confusión interior. Bien. Ahora escucha con atención, comenzó Hiruzen, describiendo los detalles de la misión que tenía por delante, mientras Kakashi se preparaba para el desafiante camino que tenía por delante. Salto de línea. Kakashi caminó por la aldea, con el corazón apesadumbrado por la anticipación y la ansiedad. El peso de su misión lo oprimía, pero aún más lo hacían los recuerdos que llevaba consigo. La imagen de la sonrisa de Rin, la calidez de su risa y el momento devastador en que la perdió. Se dirigió al departamento de interrogatorios, sabiendo que era un paso fundamental en la abrumadora tarea que tenía por delante. Cuando llegó a la puerta, respiró profundamente, preparándose para el encuentro que le esperaba. Al entrar, sus ojos se movieron de un lado a otro, escudriñando el entorno, que le resultaba familiar pero diferente. A lo lejos, la vio. Rin estaba hablando animadamente con Anko, su expresión brillaba con una sonrisa relajada que alivió momentáneamente la carga que sentía en el pecho. El corazón de Kakashi se aceleró mientras la observaba, sintiendo una extraña mezcla de alegría y tristeza al verla con vida. Por un momento, el caos de la aldea se desvaneció y el mundo a su alrededor se calmó. De repente, sus miradas se cruzaron. El animado comportamiento de Rin vaciló cuando su mirada se posó en él, la confusión se dibujó en sus rasgos. Kakashi sintió una oleada de recuerdos que lo invadieron. Su risa, los momentos que habían compartido, la aplastante culpa de su pasado. Sin pensarlo, se acercó a ella, cada paso cargado con las implicaciones de su pasado. Mientras se acercaba, Rin instintivamente se llevó la mano derecha al pecho, un gesto que parecía natural y extraño, como si estuviera agarrando algo que no podía recordar. Anko, sintiendo el cambio en la atmósfera, se disculpó en silencio, dejando a los dos solos. Kakashi tragó saliva con fuerza, su corazón latía con fuerza mientras extendía la mano, sus manos temblaban ligeramente mientras ahuecaba su rostro, sintiendo el calor de su piel bajo sus dedos. Rin. Se las arregló para decir, el nombre tenía un sabor agridulce en su lengua. Rin lo miró fijamente, la confusión dio paso a un reconocimiento que le provocó escalofríos en la espalda a Kakashi. ¿Kakashi? Repitió, el nombre luchando por asentarse en su mente. Él podía ver destellos en sus ojos, como vislumbres de un pasado que no podía comprender del todo. Su expresión cambió como si de repente volviera a ser una niña, sus labios ensangrentados se separaron para repetir su nombre. El corazón de Kakashi se apretó dolorosamente en su pecho y rápidamente sacudió la cabeza, tratando desesperadamente de suprimir los recuerdos que amenazaban con abrumarlos a ambos. Sí, confirmó, forzando una sonrisa mientras luchaba contra la agitación que sentía en su interior. Así es. Se siente familiar, dijo, frunciendo el ceño como si estuviera tratando de armar un rompecabezas al que le faltan las piezas más importantes. Kakashi respiró profundamente, concentrándose en el momento.
Bueno, déjame mostrarte la aldea, ofreció con voz amable, con la esperanza de tender un puente entre su pasado y su presente. ¿Por qué? Preguntó ella, ladeando la cabeza y con un dejo de sospecha en su tono. ¿Por qué querrías enseñarme los alrededores? Porque creo que necesitas reconectarte con quien eres, respondió Kakashi, con el corazón acelerado mientras continuaba. Y tal vez yo pueda ayudarte con eso. ¿Reconectarme? Reflexionó, con la mirada perdida como si buscara las respuestas que se ocultaban en su mente. Ya ni siquiera sé quién soy. El pecho de Kakashi se apretó, la culpa de su pasado amenazaba con ahogarlo. Eres Rin. Eres fuerte, amable y te preocupas por tus amigos más que por nada en el mundo. Ante sus palabras, sus ojos parpadearon con un destello de reconocimiento y un atisbo de sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. ¿Me preocupo por mis amigos? Repitió, con un dejo de incertidumbre mezclado con la esperanza en su voz. Sí, lo eres, afirmó Kakashi con voz firme. Luchaste por aquellos a quienes amabas, por la aldea. Sacrificaste tanto por nosotros. Eras mi compañero de equipo. Hubiera dado cualquier cosa por protegerte. Mientras hablaba, sintió el peso de su verdad no dicha, una verdad que podía desenredar el frágil hilo de confianza que estaba tratando de tejer entre ellos. Los recuerdos de ese día lo perseguían, la sangre, la desesperación. El momento en que había perdido a Rin y, con ella, una parte de sí mismo. ¿Cómo podría decir esas palabras cuando él era el que no había logrado mantenerla a salvo? Pero necesitaba mantenerse fuerte por ella, incluso si eso lo destrozaba. Rin lo miró y frunció el ceño mientras pensaba, ¿por qué me resultas tan familiar? No te conozco, pero siento que debería. Kakashi dudó, con el corazón palpitando con fuerza. A veces, los sentimientos existen más allá de nuestros recuerdos, dijo, tratando de mantener un tono ligero a pesar de la pesadumbre en su corazón. Has pasado por mucho. A veces nuestros corazones recuerdan lo que nuestras mentes olvidan. ¿Qué quieres decir? Preguntó Rin con curiosidad. Significa que, aunque tus recuerdos se hayan ido, el vínculo que compartimos puede seguir ahí. Puedes sentir que me conoces porque tenemos una historia juntos, incluso si no la recuerdas. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para transmitir sus intenciones. Y quiero ayudarte a recordar, ayudarte a redescubrirte a ti mismo. Pero ¿y si no quiero recordar? Lo desafió, entrecerrando ligeramente los ojos y revelando un dejo de desafío. ¿Y si es demasiado doloroso? Es tu elección y la respetaré, dijo con sinceridad. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte, sea cual sea tu decisión. Ya no estás sola. Rin lo miró fijamente, procesando sus palabras. El silencio permaneció entre ellos, cargado de sentimientos no expresados y recuerdos a medio formar. Lentamente, ella asintió, la incertidumbre dio paso a un destello de confianza. Está bien, Kakashi. Te dejaré que me muestres los alrededores. Kakashi exhaló y sintió un gran alivio. Gracias, Rin, dijo en voz baja, con una sonrisa genuina que atravesó la fachada de su confusión. Vamos a ir paso a paso. Hay mucho que ver y prometo ayudarte en cada paso del camino. Cuando salieron juntos del edificio, Kakashi sintió que una extraña sensación de esperanza florecía en su interior. El camino que tenía por delante sería un desafío, pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, tenía la oportunidad de reconectarse con Rin y tal vez, solo tal vez, sanar las heridas de su pasado compartido. Salto de línea. Parece que la destrucción de Suna ha demostrado ser bastante ventajosa después de todo, comentó Onoki, con una sonrisa burlona en las comisuras de los labios. Su expresión insinuaba satisfacción y una insidiosa sensación de victoria, lo que delataba una ambición más profunda que bullía bajo la superficie. Apoyado casualmente contra la pared, frunció el ceño confundido. No lo entiendo. Si ahora son vulnerables, ¿por qué no los eliminas por completo? Su tono era escéptico, el peso de la pregunta flotaba en el aire como una espesa niebla de incertidumbre, subrayando la gravedad de sus discusiones. Onoki se rió suavemente, sus ojos brillaban con una malicia calculada. No podemos proceder con eso todavía. Ella tiene que recuperar sus recuerdos primero, explicó, su risa se transformó en una risa baja y amenazante que envió un escalofrío por toda la habitación. Una vez que eso suceda, todo encajará en su lugar. La tensión en la sala aumentó y el aire se llenó de una sensación de conflicto inminente y motivos no resueltos. Afuera, el mundo se tambaleaba al borde del caos y las implicaciones de su conversación pesaban sobre ellos. Salto de línea.
Naruto estaba sentado en una mesa en la tienda de ramen del pueblo, un raro momento de tranquilidad en medio de las sombras invasoras del conflicto que se cernía sobre el mundo exterior. Mientras sorbía un tazón humeante de caldo, la expresión dichosa en su rostro alivió momentáneamente el peso sombrío que pesaba sobre sus compañeros. Ah, la dulce bondad del ramen. Les digo, chicos, el ramen nunca puede salir mal. Su entusiasmo, sin embargo, fue recibido con miradas escépticas por sus amigos, que parecían ajenos a la simple alegría que obtenía de la comida, consumida en medio del caos de fondo. Mientras el calor del ramen lo envolvía, Naruto observó la mesa, su actitud pasó de la alegría a la curiosidad sincera. Entonces, ¿qué has descubierto hasta ahora? Preguntó, con voz firme pero esperanzada. Iruka se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido en señal de concentración. Después del catastrófico ataque a Tsunagakure por parte de Gaara, los sobrevivientes han acudido en masa a Konoha, incluidos tus hermanos, Gaara. Su declaración quedó suspendida en el aire, provocando un silencio tenso mientras las implicaciones se asimilaban. ¿Sobreviviste? Repitió Gaara, con incredulidad en su voz mientras procesaba la gravedad de las palabras de Iruka. Estaban en una misión cerca de las fronteras cuando ocurrió la destrucción, aclaró Iruka, con el peso de su revelación palpable. Gaara asintió lentamente, la tensión alivió un poco su postura, pero mantuvo una expresión contemplativa. Interesante. Entonces, ¿eso significa que Konoha está sola ahora? Intervino Fu, mientras consideraba la idea de un cambio de poder. No, Kirigakure sigue estando de su lado, replicó Naruto, frunciendo aún más el ceño a medida que la realidad de su precaria situación comenzaba a cristalizarse. Las miradas de asombro que se intercambiaron alrededor de la mesa indicaron que sus palabras tenían un peso mayor del previsto. Pensé que Kirigakure era neutral en el conflicto, intervino Aku, frunciendo el ceño con preocupación mientras consideraba las implicaciones de esta nueva información. Ya no, respondió Naruto, con expresión seria. Han eliminado a Yagura y han instalado un nuevo líder, todo mientras Misu permanece felizmente inconsciente. Esto complica aún más las cosas. Gaara se reclinó y cruzó los brazos con aire contemplativo. Así que volvemos al punto de partida, observó con voz pesada. No exactamente, dijo Naruto, sacudiendo la cabeza. Una determinación feroz brilló en sus ojos. Nuestros planes siguen en pie. Ahora, sobre Takigakure, intervino Fu, su tono adoptando un tono analítico. Han mejorado significativamente sus capacidades de shinobi desde la última vez que los visité. Incluso han encontrado una forma de usar Ero Butter sin las consecuencias letales. Actualmente, están aliados con Iwagakure, pero aún está por verse si esa alianza es beneficiosa o perjudicial. ¿Qué pasa con Amegakure? Presionó Naruto, con una nota de urgencia coloreando su pregunta. Permanecen cerrados, respondió Aku, entrecerrando los ojos como si estuviera luchando con un pensamiento persistente. Cuando me acerqué a sus puertas, sentí que algo no estaba bien. La lluvia parecía antinatural, probablemente manipulada por alguien, reflexionó, con frustración en su voz. La infiltración era imposible. Interesante, dijo Naruto pensativamente, mientras las ruedas giraban en su mente. ¿Amegakure, eh? Aku mantuvo el ceño fruncido. ¿Algún problema? Si has deducido todo esto y considerando que Akatsuki ya ha robado bestias con cola de ambas grandes aldeas, está claro que no están alineados con los 4 actuales, especuló Naruto, frunciendo el ceño mientras la gravedad de su situación se profundizaba. Lo que significa comenzó Aku, juntando las implicaciones con el ceño fruncido. Probablemente vivan en una pequeña aldea desconocida, concluyó Gaara, con voz firme pero con un dejo de aprensión. Tiene sentido. Iruka intervino, con un tono de emoción cada vez mayor. Hay rumores de que Anso de la Salamandra está muerto. Este nuevo desarrollo podría abrir posibilidades que no hemos considerado. Si un miembro de Akatsuki, posiblemente su líder, fue el responsable de eso indica que poseen un poder formidable, reflexionó Naruto, con la tensión volviendo a aparecer en su voz. Esto complica significativamente nuestra estrategia. Si Akatsuki controla a Megakure, seguramente se enterarían de cualquier intento que hagamos de infiltrarnos, lo que nos pondría en una posición precaria. ¿Y si se esconden en otro pequeño pueblo, como Takigakure? Propuso Fu, con la voz teñida de optimismo. Entonces no hubiéramos podido recuperarte, Fu, respondió Naruto, soltando una risita mientras veía sus mejillas sonrojarse de vergüenza. Todo lo que tenemos que hacer es localizar la base de Akatsuki y recuperar a los 3 Jinchuriki capturados. Kirigakure está fuera de nuestro alcance en estos momentos.
Nuestro objetivo principal debe ser Iwa, donde se encuentra actualmente el Jinchuriki de 5 colas. Sin duda, Akatsuki los tendrá en la mira, así que debemos permanecer alerta. Naruto se puso de pie, la seriedad de su expresión reflejaba la gravedad de la situación. Me voy a Iwagakure. Gaara, tú vienes conmigo. Gaara asintió, un acuerdo silencioso forjado en el peso compartido de su misión. Sin embargo, el puchero de Fu interrumpió el momento, su desafío atravesó la tensión en el aire. ¿Pero qué deberíamos hacer mientras tú vas a divertirte?, protestó ella, cruzándose de brazos. Tienes toda la riqueza de Suna para explorar aquí, diviértete, bromeó Naruto, con una sonrisa extendiéndose por su rostro, aligerando la atmósfera momentáneamente. Salto de línea. Mientras tanto, en las vastas e implacables llanuras de Iwa, se alzaba una figura formidable. An, cuya silueta blindada contrastaba marcadamente con el desolado paisaje. Con un movimiento rápido y despiadado, levantó por el cuello a un shinobi de Konoha caído y lo partió. El repugnante crujido resonó en el silencio, un brutal recordatorio de la dura realidad de la guerra. Instintivamente, su mirada se desvió hacia el cielo, percibiendo una perturbación inquietante en el aire que le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Es hora de informar a Tsuchikage-sama, murmuró, su voz carente de alegría, impregnada en cambio de una determinación sombría. Se alejó del suelo empapado de sangre, dejando atrás los restos de las fuerzas de Konoha, un testimonio de su despiadada eficiencia. Salto de línea. ¿Está listo, Raikage-sama?, preguntó Mabui, formando con las palmas de las manos la señal del carnero mientras una compleja matriz de sellado brillaba débilmente bajo sus pies. El aire crujía de anticipación, cada segundo se alargaba mientras se preparaban para el viaje que les aguardaba. Por supuesto que lo soy, respondió A, con la voz llena de confianza mientras arcos de relámpagos danzaban por su cuerpo, iluminando la habitación en penumbra. Una sonrisa se extendió por su rostro, una emoción por la acción inminente lo invadió. Prepara la técnica de transporte. Es hora de partir hacia Iwagakure.